Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Saludos a todos hermanos que están aquí en la sala. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio del libro de Lucas, capítulo 8. Estuvimos observando el día de ayer los versículos 40 al 56. Observábamos la historia de la mujer de flujo de sangre y la hija de Jairo, que estuvo dormida para el Señor, y para las personas que estaban allí decían que ya había muerto, pero Jesús les había respondido a la multitud y a ellos y a la casa de Jairo, los que estaban allí, que la niña estaba dormida, que pronto se iba a despertar. Entonces empezamos, hermano, con este pequeño resumen. Dice la palabra de Dios, verso 40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Un pequeño contraste que veíamos en esa otra parte del lago, donde los gadarenos, cuando venía de regreso Jesús, lo habían corrido prácticamente, lo habían echado de allí porque tuvieron mucho temor, y una ola de miedo, como dice la palabra, vino sobre ellos al ver cómo estos cerdos, 2000 más o menos decía el Evangelio de Marcos, se fueron al despeñadero por la legión de demonios que expulsó Jesucristo de este hombre. Y el contraste está de que es expulsado de la región de los Gadarenos, pero es recibido, y la multitud esperaba a Jesús del otro lado del mar de Galilea. Versículo 41 dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Mi hermano Agustín comentaba el día de ayer que se había dicho ya al Sanedrín en la sinagoga, que cualquiera que estuviesen diciendo que Jesús era un Mesías, era el enviado de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces este hombre, vemos que no tuvo temor acerca de este anuncio y se acercó a Jesús, se postró a sus pies. Igualmente recordábamos el pasaje el día de ayer de cómo Nicodemo visita al maestro de noche, y cómo Jesús aprovecha y evangeliza ese momento a Nicodemo. Nosotros lo utilizamos, ese pasaje de Juan 3, para también hacer cómo evangelizar, cómo decir a las personas que deben de nacer de agua y de espíritu, así como Jesús se lo mencionó en ese momento a Nicodemo. Veíamos que este hombre principal de la sinagoga, este líder de la sinagoga, tenía a su hija realmente enferma, tenía 12 años, igualmente que la mujer con el flujo de sangre, como dice Lucas, como 12 años, hace la comparación de un tiempo de como 12 años, no es un tiempo exacto, pero lo importante es ver la fe que había en ellos. Concluíamos que por la fe es que Dios puede obrar en nuestras vidas y Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas con nosotros. Si me acuerdo, es un pasaje que me viene a la mente ahora, de ese cojo que estaba en la puerta de Hermosa, en el templo, cuando Pedro le dijo que no tenía ni oro ni plata, pero que se lo iba a dar en el nombre del Señor si tuviese fe, y lo levantó y empezó a andar, este cojo de hace 40 años. Observábamos también cómo Jesús se había dado cuenta de que había salido poder de sí y él preguntaba a sus discípulos que quién había tocado, y ellos respondieron que no sabían porque todos le estaban apretando, y era la mujer que había tocado el manto de Jesús. Luego Jesús entra ya en la casa de Jairo, y versículo 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando Jesús, versículo 51, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago. Vemos esta parte importante, hermanos, que era como el grupo íntimo de apóstoles con quien se estaba siempre el maestro,
recordando un poco, me vino a la mente ahora lo que era el momento de la transfiguración, el momento de estar en el Getsemaní, igualmente ahora para sanar la hija de Jairo, ¿sí? Estuvieron presentes estos tres apóstoles como círculo íntimo del maestro, y vemos aquí nuevamente a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, versículo 53, la multitud se rió de él porque todos sabían que estaba muerto. Entonces Jesús, versículo 54, la tomó de la mano y dijo en voz: niña, levántate. Como comentaba mi hermano Agustín, Talita Kumi, que significaba, eso estuvo interesante, lo aprendí ayer, de que esa es la manera de que las madres judías levantaban a sus hijos cuando estuviesen dormidos. Entonces, pues de esta expresión le dijo Jesús a la niña se incorporó y mandó a que le diesen alimento. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Continuamos. Hermano Agustín, Dios les guarde. Amén. Gracias, hermano. Buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Ok, como dijo Alejandro, entonces ya terminamos el capítulo 8. Vimos la historia de Jairo con la hija enferma y la mujer que tenía el flujo de sangre. Vimos todo lo que pasó en ese relato, en la historia. Ayer bastante hablamos de eso, estuvimos una hora hablando de eso. Creo que ya si alguien tiene algo que comentar o alguna pregunta acerca de ese texto. Si no, pasamos ya de una vez al capítulo 9, donde vamos a ver otras historias interesantes acerca del Maestro y de Jesús, y ahora de los discípulos también de Jesús. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas? Si no, bueno, pasamos entonces al capítulo 9. ¿Quién puede leer versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 9? Sí, hermana Nelly, por favor, puede hacer la lectura. Buenas tardes con todos. La palabra de Dios dice: misión de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no teméis nada no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Amén. Gracias, hermana Nelly, por esa lectura. Ok, vamos a empezar entonces con los comentarios. ¿Qué es lo primero que aprecian o ven en esta lectura? Pueden observar en esta lectura sobre esta situación o esto que estaba aconteciendo en ese momento cuando Jesucristo envía a sus 12 apóstoles a predicar. Sabemos que hasta este capítulo 8 él los estaba entrenando, los estaba enseñando sobre el reino de Dios, sobre quién era él, sobre todo quién era Jesús, que ellos creyeran y confiaran de quién era él realmente. Y ahora en el capítulo 9, a partir del capítulo 9, vemos que él ya los envía a ellos a hacer el trabajo que Jesús viene haciendo. Ya le toca a ellos también hacer trabajo de campo, o sea, tienen que también hacer el trabajo que Jesús, pero los envía solos. Fíjense que Jesús ya no va con ellos, sino que los envía solos. Según Marcos, esa historia está en los tres evangelios, está en Mateo, en Marcos y acá en Lucas. Juan no lo menciona. Pero según Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 al 13, está la misma historia. Marcos dice que los envió de 2 en 2. Iban de 2 en 2. Lucas no lo menciona, Mateo tampoco lo menciona, pero Marcos sí menciona eso. Entonces los envía a hacer el trabajo que Jesús estaba haciendo. ¿Y cuál es el trabajo que Jesús estaba haciendo? Predicar acerca del reino de Dios.
a predicar acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que ven acá? Me gustaría los comentarios de ustedes. ¿Qué es lo primero que ven acá o lo que les llama más la atención de esta lectura, de este texto que leyó nuestra hermana Nelly? Pueden abrir su micrófono, hablar con toda la confianza. Aquí todos estamos aprendiendo. Aquí nadie es maestro. El único maestro se llama Roberto Miranda. Sí, Le bueno, dio poder y autoridad. exactamente, Fidel. Justamente eso, Fidel iba a comentar. Le dio poder y Entonces, autoridad. O sea, el primero reúne a los 12 y se ve claramente que fueron los 12 discípulos. ¿Okay? Judas también estaba ahí. ¿Ok? Y les dio poder y autoridad para sanar y echar fuera demonios. Aquí está claro en el versículo 1. Pero lo importante de esto es que la tercera parte en el versículo 2 dice que lo envió a predicar. ¿Con qué predicaban ellos? ¿Con qué predicaban? Buena pregunta. Ellos no tenían escrituras, o por lo menos la escritura era difícil de tenerla en ese momento, porque los únicos que tenían la escritura eran en las sinagogas cuando tenían los rollos que se leían los sábados, pero normalmente en las casas no había escrituras, o sea, por lo menos no Por las eso tenían. es que les mandó a hacer señales y prodigios. Sí. Esa era la forma de predicar el reino de los Fíjate, cielos. fíjate la razón por la que Jesús los envía. Mateo capítulo 10 está esa historia también. Mateo capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 15. Dice, y yendo, versículo 7 del capítulo 10 de Mateo, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué tenían que predicar ellos? Que el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino. Es lo que estaban predicando ellos, como dice acá el texto de Lucas. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios, versículo 2 del capítulo 9 de Lucas. Los envió a predicar el reino de Dios. O sea, las buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado. Ahora, como dice Fidel, ¿por qué razón Jesús les da poder a ellos para echar fuera demonios y para curar enfermedades? En Mateo va mucho más allá. Mateo, que estuvo presente en ese grupo de los 12, porque era uno de los apóstoles. Marcos no era apóstol, Lucas no era apóstol. Lucas averiguó diligentemente, Marcos también tuvo que escribir de acuerdo al relato de alguno de los apóstoles, uno de los testigos, pero Mateo sí estuvo presente en ese momento. Y dice que en Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, hasta resucitar muertos. O sea, que el poder que Dios le había dado a ellos, Jesucristo le había dado a ellos, era muy grande. El mismo poder que tenía Jesús, hasta de resucitar muertos. Ahora, la misión, ¿cuál era a la que les encomendó Jesús? ¿Cuál fue la misión? La misión era predicar el evangelio del reino. Decirle a todas las comunidades judías, porque según Mateo, Jesús le dice a ellos que no entren en casa de gentiles, que no vayan a los gentiles ni vayan a samaritanos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, tenían que ir a predicar a los israelitas solamente, no a todo el mundo, solamente a los israelitas. Ahora, ¿qué le iban a predicar? Que el reino de Dios estaba cerca, ya estaba cerca. Eso es lo que tenían que predicar, que el reino de Dios se había acercado. Lo mismo que predicaba Jesús, lo mismo que predicó Juan el Bautista también, que el reino de Dios se había acercado. Era lo que ellos predicaban. Entonces, la razón por la que Jesús los envía es a predicar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué les da poder? ¿Por qué razón les da poder de echar fuera demonios, de curar enfermedades, de curar leprosos, de resucitar muertos? ¿Cuál que creen ustedes? Me gustaría sus opiniones, sus comentarios. Agustín, Dígame. creo que va como de la mano de la forma en que Jesús, bueno, se menciona en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, donde dice que Jesús hacía esos milagros para confirmar su mensaje. Entonces, bueno, la forma en que ellos estaban haciendo estas señales, estas sanaciones, expulsando demonios, ellos iban a entender que realmente ese era el reino de los cielos que estaba mostrándose con poder, con señales y prodigios a través de los apóstoles. O sea, cuando uno sale a hacer el trabajo, a predicar a la gente,
uno tiene que llevar herramientas para predicar. O sea, uno no simplemente uno habla, sino que tiene que tener una autoridad para poder ser creíble el mensaje que tú estás llevando. Nosotros utilizamos la Biblia, ¿verdad? Tenemos que utilizar la palabra de Dios para hablarle a las personas. Yo no puedo hablar por mi propia cuenta, sino que yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios, y la autoridad mía para predicar a las personas tiene que ser la palabra de Dios. Dígame, hermana Lisbeth, creo que tiene la mano levantada. Buenas tardes. Yo creo que también ellos hacían milagros porque andaban con Jesús, y ellos eran reconocidos que eran de Jesús hasta por su manera de caminar y de hablar. Entonces, era para dar testimonio de que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando, ¿no? Estamos esperando. Exactamente. Y quería hacer una pregunta, y también ¿por qué 12? 12 ¿tiene relación con las 12 tribus o...? Ayer hablamos sobre el número 12, lo que significaba el número 12. ¿No se acuerdan? ¿Usted no estaba ayer, hermano? Sí, pero entré un poquito tarde. Ok. El número 12 es un número que era importante para los judíos, o sea, la significación. Significaba que orden y perfección. Perfección. Orden y perfección absoluta significaba el 12. El 12 es un número muy importante para los judíos. Por eso eran las 12 naciones de Israel, 12 apóstoles, 12 copas. O sea, en Apocalipsis se nombra 22 veces el número 12, que significa eso. Orden y perfección el 7 absoluta. también. Y habla y tiene que ver con el orden y la perfección de lo que es el reino de Dios, que es un reino eterno, un reino que jamás se va a acabar, como fue la profecía de Daniel también, que habló de ese reino que iba a ser eterno, que iba a ser para siempre, que nunca se acabaría, como los otros reinos terrenales que sí se acaban todos, iban a acabar todos. Entonces el 12 tenía que ver con eso, un número simbólico que denota orden y perfección absoluta, y tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios. Por eso es que se habla de 12. Y por eso fueron 12 apóstoles que escogió Jesucristo. Y vamos a ver más adelante que cuando Él multiplica los panes y los peces, recogen cuántas cestas, ¿se acuerdan? ¿Quién le dio la historia de la multiplicación de los panes y los peces? 5.000, habían 5.000 hombres, un gobierno perfecto. 5.000 hombres y recogieron 12 cestas llenas de lo que había sobrado de los peces y los panes que habían comido. Siempre se habla mucho del número 12. Pero eso tiene su razón, porque eran 12 cestas. Por eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces la idea, o sea, Jesús cuando envía a sus discípulos fue a anunciar lo que él mismo anunciaba. A predicar sobre las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba cerca, que ya estaba pronto por establecerse. Eso es lo que ellos tienen que predicar. Ahora, ¿por qué razón les da poder? O sea, ¿por qué razón tiene que darle poder a ellos para sacar demonios, para curar leprosos, para resucitar muertos y para curar cualquier tipo de enfermedad? Aquí en este texto, o sea, en este capítulo 9, igual que en Mateo y en Marcos, creo que no se nombra si ellos regresaron y qué fue lo que pasó o si tuvieron éxito o no tuvieron éxito en esta predicación. Pero cuando él envía a los 70, que aquí lo vamos a ver también en el capítulo 10 de Lucas, aquí sí se habla de cuando ellos regresan a Jesús, en el capítulo 10, versículo 17. Fíjese que él a los 70 los envía igual como envió a los 12, de 2 en 2, que fueran a anunciar el reino de Dios, y también les dio poder. Dice el versículo 17 del capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se vinieron contentos, se tuvieron éxito, o sea, realmente funcionó la labor por la que fueron enviados. Ahora, la razón por la que tienen el poder. Fíjense que este mismo poder lo recibieron los apóstoles cuando nace la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 2 vemos que Jesucristo les dice que esperen en el aposento alto la promesa que Él les había dado, que era el Espíritu Santo vendría sobre ellos y tendrían poder. Y vemos que ellos utilizaron ese poder que recibieron de Jesucristo, ya no para predicar acerca del reino de Dios, o sea, de que el reino de Dios se había acercado,
sino ahora predicar sobre el reino de Dios que ya estaba establecido, que ya estaba estableciendo cuando el apóstol Pedro, por primera vez, allá en el capítulo 2 de Hechos, predica acerca de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo, que es la que nos permite poder entrar a ese reino que se estaba estableciendo, el reino de Dios que se estaba estableciendo, que era la iglesia. La otra vez estuvimos hablando del reino de Dios y no sé qué hermano fue que preguntó si el reino de Dios y la iglesia eran lo mismo. O sea, el reino de Dios es un reino eterno, porque Dios es eterno. Dios siempre ha gobernado y siempre ha gobernado su reino. Pero la iglesia forma parte del reino de Dios, porque para yo estar en el reino de Dios, ¿a dónde debo pertenecer? Yo para poder pertenecer al reino de Dios, tengo que pertenecer a la iglesia. Por tanto, si yo no estoy en la iglesia, no pertenezco al reino de Dios. Si yo pertenezco a la iglesia y parte de la iglesia, pertenezco al reino de Dios. Por tanto, la iglesia es parte o forma lo que es el reino de Dios, o es la manera como Dios estableció para que nosotros los hombres, los seres humanos, tuviéramos acceso a ese reino de Dios, podamos entrar en él, y es entrando a la iglesia por medio del cuerpo de Cristo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando obedecemos al evangelio. Ahora, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Pedro predicó, pero ¿cómo predicó Pedro? ¿De qué manera predicó Pedro? Y cómo las personas que estaban en una fiesta llamada Pentecostés, que era una fiesta judía, cómo esas personas le prestaron atención al mensaje que estaba predicando Pedro. Fíjense que si Jesucristo hubiera empezado a hablar sobre el reino de Dios y no hubiera hecho ninguna señal, ningún milagro, a lo mejor la gente simplemente no le hubiera dado importancia al mensaje que pudiera estar predicando Jesucristo acerca del reino, pero la gente lo seguía porque veía la señal y los prodigios que él hacía. Entonces llamaba la atención de las personas y las personas querían prestar atención a lo que él decía. Igual pasó con Pedro allá en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 había una fiesta llamada Pentecostés, estaban muchas naciones reunidas en Jerusalén en esa fiesta, y Pedro comienza a hablar y la gente le presta atención. ¿Por qué? Porque vieron señales y vieron prodigios. ¿Cuáles fueron las señales que vio la gente en ese momento? Que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Y cada uno, dicen ellos, que los escuchaban hablar en la propia lengua en la que habían nacido. Y ellos les llamó la atención eso. ¿Cómo es posible que estos, siendo galileos, hablen la lengua en la que hemos nacido? Entonces eso les llamó la atención y por eso prestaron atención al mensaje. Había gente que se burló. Hubo personas que se burlaron de Pedro o de los apóstoles diciendo que estaban borrachos porque estaban hablando otras lenguas. Pero la mayoría de las personas prestaron atención al mensaje y fue el resultado que se obtuvo, que fue que como 3,000 personas se bautizaron. Lo que comentó Alejandro Serratico, el cojo, el que estaba, el paralítico allá en la puerta del templo, en la Hermosa, de la puerta del templo llamada la Hermosa. Entra Pedro y Juan al templo a la hora novena, que era la hora de la oración, que eran como las 3 de la tarde, y el hombre le pide limosna, que era lo que él hacía en la puerta del templo, pedir dinero a los que entraban. Y Pedro le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo levanta. O sea que Pedro hizo el milagro de que el hombre pudiera caminar nuevamente. Ahora, si Pedro y Juan hubieran entrado al templo como dos judíos normales y corrientes, igual que los demás, y empiezan a hablar de Jesucristo, a lo mejor nadie le hubiera prestado atención. Pero cuando ellos hacen el milagro de hacer que ese hombre camine, eso llamó la atención. Fíjense, vamos a leer el capítulo 3, de hecho, vamos a esa parte que es importante, para entender esto, las señales o los milagros que hacían estos apóstoles cuando Jesucristo los envió. Fíjense el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Fíjese, estaba el cojo, el paralítico, agarrado con Pedro y Juan, que eran los que habían ido a la oración. ¿Y quién estaba atónito? Todo el pueblo estaba atónito, estaban sorprendidos de ver a ese hombre caminando, saltando, porque el hombre entró saltando al templo. Y todo el mundo lo conocía, porque era un hombre que siempre lo ponían ahí a la puerta del templo a pedir limosna. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía que era paralítico. Entonces, cuando lo ven hablando, eso llama la atención de todo el mundo, estaba sorprendido. Te dice que todo el pueblo concurrió a ellos. Todo el pueblo concurrió a ellos. ¿Por qué concurrió a ellos? Porque vieron la señal, vieron el prodigio, vieron el milagro. Y cuando tú ves un milagro, cuando tú ves ese poder, tú escuchas el mensaje. El verdadero mensaje, allá en Hechos capítulo 3,
El verdadero poder, no me dio el mensaje, el verdadero poder en ese capítulo 3 de Hechos, no fue el hecho de haber curado al paralítico que no caminaba. El verdadero poder estuvo en la predicación del evangelio, donde 5.000 personas aproximadamente se bautizaron ese día, se convirtieron ese día al cristianismo. Ahí estuvo el verdadero poder. O sea, el milagro sirve para mostrarte que es Dios, que viene de parte de Dios, que no es cualquier ser humano que está vendiendo, no es cualquier mensaje que te están dando, es un mensaje de poder. Pero el verdadero milagro es la conversión de las personas al cristianismo. Dígame, hermano. Hoy día eso está sucediendo mucho en muchas iglesias, que la gente tiene que ver para creer. Entonces esto está pasando, y el mismo Jesús, también uno de sus discípulos, con todo esto que tenía, cuando Jesús resucitó y se les apareció, él tenía que ver para creer, Tomás. Entonces todo esto todavía en estos tiempos sucede, que quieren ver las señales y prodigios, que ya eso no existe. Pero recuerda que esos apóstoles, ellos no tenían escritura. Ellos se presentaban con las manos vacías. Ellos se presentaban simplemente a hablar. O sea, no tenían escritura. Es muy diferente a la época que estamos viviendo nosotros. Hoy en día nosotros tenemos la escritura y tenemos todos los relatos de las cosas que sucedieron y los milagros que se hicieron, y todas las señales y los prodigios están escritas acá. Y nosotros creemos que esto es palabra de Dios, que esto es verdad. Ya nosotros no tenemos poder. No tenemos poder, pero sí tenemos la escritura donde se muestra el poder de Dios. Entonces por eso es que yo comencé diciendo que nosotros tenemos la autoridad para predicarle a las personas. ¿Y cuál es la autoridad que tenemos nosotros? Yo no voy a hacer milagros, yo no voy a curar personas milagrosamente, pero yo no lo puedo hacer. Pero sí tengo la escritura donde se hicieron milagros, donde Dios tiene poder, donde Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y la escritura es palabra de Dios. Ahora, así como en el primer siglo, que la gente veía las señales, veía los prodigios, y muchos no creían, hoy en día pasa lo mismo. Hoy la gente ve la Biblia, ve los mensajes, ve las señales escritas en la Biblia, ve todo la voluntad de Dios, porque ya tenemos toda la revelación, porque tenemos una ventaja grandísima con respecto al primer siglo, porque ya tenemos toda la revelación, y personas ven esto, pero simplemente dicen no creer, o no quieren creer, o no aceptan creer lo que se dice en la palabra de Dios. Pero es decisión de cada quien. O sea, Dios no obliga a nadie, o sea, Dios simplemente te dice lo que tienes que hacer. Ya queda de nosotros si lo queremos o no hacer, o lo queremos o no creer. Y eso es la cuestión. ¿Por qué Jesucristo, cuando envía a los 12 apóstoles, les da poder? Para lo mismo que les dio poder en Hechos capítulo 2, para mostrar de dónde venía, de parte de quién venían ellos. Porque ellos no llegaban con una Biblia a las casas de las personas que visitaban. Ellos llegaban hablando, simplemente, anunciando el reino de Dios. Y los milagros que ellos hacían, los señales que ellos hacían, era una demostración de que venían de parte de Dios. Y el mensaje iba a ser escuchado. Y es lo que ellos buscaban, que la gente escuchara el mensaje. El verdadero poder o el verdadero milagro no estaba en curar personas, hasta resucitar muertos. El verdadero milagro estaba en que las personas creyeran en el mensaje y se convirtieran, como pasó en el primer siglo. Por aquí quiere aparecerme la hermana Ali, Agustín. Dígame, hermana Ali, cosa que no estoy viendo quiénes son. Alejandro, ¿estás pendiente? Buenas tardes, Dios me los bendiga. Cuando dicen que no cargaban nada en la mano, como hoy podemos cargar nosotros la Biblia, también tenemos que recordar que cuando estudiamos el libro de Génesis con el hermano Roberto Miranda, el hermano Roberto nos decía algo, y era que en cuando no había Biblia y los apóstoles tenían que predicaban con el Antiguo Testamento, porque vemos que desde Génesis y todo el Pentateuco que ellos conocían, porque los judíos tenían pleno conocimiento del Pentateuco, desde niños se los enseñaban, y ellos estaban completamente claros de las antiguas escrituras. Y el hermano Roberto nos decía que esas escrituras eran usadas para predicar el evangelio, porque el evangelio Jesucristo y el evangelio y esa gracia que iba a ser dada en los tiempos de la justicia están reflejados desde el inicio, desde Génesis, pues.
Entonces, con el conocimiento que tenían los judíos de la antigua escritura, de ahí se agarraban los apóstoles para predicar. Considero que eso fue lo que nos hizo entender el hermano Roberto en las clases de Génesis. Gracias. Hermanito Raulito Agustín. Dígame, hermano Raúl. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a todos. No, era para afirmar o reforzar un poco lo que estaba diciendo con un versículo, con en realidad 4 versículos que están en Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo está en el 4, leí todo para leer el contexto, pero eso era para testificar a Dios lo que dice ahí, y confirmar con las señales y prodigios. Es lo que estabas tú comentando antes del comentario de Alice. Me pareció acertado junto con este versículo. Correcto. Fíjese con respecto al comentario de Alex, es correcto, fíjese que Jesucristo manda a los apóstoles que no vayan ni a los gentiles ni a los samaritanos, que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los israelitas conocían la ley porque desde niños se le enseñaba la ley y se le enseñaba las profecías, era correcto. Fíjese lo que pasó en Hechos capítulo 5, para un ejemplo de eso. Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles están o los quieren condenar por estar enseñando en el nombre de Jesús, y sale un maestro de la ley que se llama Gamaliel, que lo hemos leído, en el versículo 34 del capítulo 5 en adelante. Dice Gamaliel: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas que tal vez se han hallado luchando contra Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué está diciendo Gamaliel? Fue la respuesta más acertada, la dio Gamaliel. O sea, estos hombres, si este hombre, Jesús, que ustedes crucificaron, no venía de parte de Dios, esto se va a disolver, esto se va a caer solo. Esto no necesita que ustedes lo empujen, se va a caer solo. Pero así como se levantaron estos dos hombres antes de que Jesús viniera al mundo, o antes de que Jesús empezara su ministerio público, mejor dicho, ellos también decían que eran alguien, estaban diciendo que eran el Mesías, y por eso lo siguió tanta gente, porque para los judíos el Mesías no era alguien que iba a venir a morir en una cruz y sacrificarse por los pecados. Para los judíos el Mesías era alguien que iba a luchar contra Roma para que Israel fuera otra vez una nación pudiente y que dominara al mundo. Esa era la razón que ellos estaban esperando el Mesías. Entonces levantan estos dos hombres diciendo que eran alguien. ¿Quién es ese alguien que ellos estaban diciendo que eran? Yo soy el enviado de Dios. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros a Jesús de estos hombres? Como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por las señales y los prodigios que se hacían, no por las profecías, porque las profecías hablaban del Mesías y hablaban de todo lo que el Mesías iba a hacer. Y Jesús cumplió cada una de las cosas que se hablaban de él. Y hizo señales y hizo prodigios que demostraban que él era el Mesías. Y lo mismo hacían los apóstoles. Los apóstoles podían predicar con la Torá o con las profecías, pero necesitaban hacer señales también para llamar la atención de la gente, porque muchos se levantaban también en ese tiempo hablando y diciendo que venían de parte de Dios. Pero ¿cómo demostrabas tú que realmente era de parte de Dios? ¿Cómo aseguraba a las personas que realmente era de parte de Dios? Era haciendo las señales que Dios les daba. Y no eran cualquier señal, eran señales verdaderamente
que llamaban la atención de las personas. Eran milagros de verdad. Y es lo que hacía Jesús y lo que hacían los apóstoles cuando empezaron su ministerio también enviados por Jesús. Y por eso se le da ese poder para que las personas prestaran atención al mensaje. O sea, las señales servían para eso, para que la gente prestara atención al mensaje que ellos tenían que decir. Porque si no hicieran señales, si los apóstoles no hicieran ningún tipo de señal ni prodigio, se hubiera olvidado todo, a lo mejor. Porque no verían el poder. Pero con el poder de Dios, viendo el poder de Dios, ellos tomaban en cuenta el mensaje y lo creían y mucho. Y fíjense que el resultado fue que muchas personas se convirtieron. Fíjense, en Pentecostés nada más se convirtieron como 3,000, después se convierten como 5,000 más y por ahí fue creciendo. Y fíjense que hasta el apóstol Pablo se convierte y después es el que sale a predicar en todas las regiones gentiles de lo que era el mundo conocido de la época, o por lo menos parte del mundo conocido, todo lo que era el Imperio Romano. Entonces las señales servían para eso. Y yo imagino que Jesucristo cuando le da, o creo que estoy casi seguro que Jesucristo cuando le da este poder a ellos, de poder echar fuera demonios, curar enfermos y hasta resucitar muertos, era con esa razón. Porque Jesucristo no vino como médico a curar la carne. Eso no fue la razón de la venida de Jesucristo. Él curaba personas y curaba ciegos y ponía mudos a hablar y curaba leprosos y todo tipo de enfermedades. Pero la razón de Jesús no era eso. Ese no era el propósito por el cual Jesús había venido al mundo. La razón por la que Jesucristo vino al mundo fue a salvarnos, no de enfermedades físicas. Él vino a salvarnos de la enfermedad, era la enfermedad del espíritu, que era la que realmente nos puede matar. Dígame, hermano Agustín, una preguntita. También no sería como que Jesús los estaba preparando para cuando él ya partiera de este mundo, dejarlos a ellos ya como con la seguridad de que ellos iban a poder hacer eso, sacar demonios y todo eso. Claro, era parte de la preparación de los apóstoles, porque después que Jesucristo se fuera, ya ellos tendrían que tomar tomar la batuta y empezar a hacer el trabajo. Pero fíjese que al final Dios tuvo que hacer todo, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y es el que les recordaba, como dice el nuevo apóstol Pablo, cuando el Consolador venga, les va a recordar y les va a enseñar todas las cosas. Ahí en Juan, no me acuerdo del capítulo, que le iba a recordar todas las cosas y le iba a enseñar todas las cosas. O sea, ellos no tenían que contar con su memoria ni con su sabiduría, sino que el mismo Espíritu Santo que iban a recibir el día de Pentecostés les iba a enseñar y les iba a recordar todas las cosas que Jesucristo había hecho. Y ellos, por eso ellos enseñaban también. Y ellos fueron recibiendo esas revelaciones paulatinamente a medida que fue avanzando el ministerio de ellos en la tierra. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Qué más les llama la atención acá en este texto? Aparte de que se le dio poder a los apóstoles para hacer estas señales. Sí, Agustín, hay algo ahí que, bueno, estaba esperando que siguieras con el contenido y yo me pongo a pensar un poco, ¿no? Cómo hoy en día nosotros nos preparamos para salir a cualquier cosa, siempre llevamos absolutamente de todo. Yo imagino el hermano Sergio cuando va a salir, lo que tiene que meter en su coche para salir con el niño. Yo no creo que él no pueda salir sin una muda, sin ropa, sin comida y sin nada, como que es pensarlo de una manera de que vas a ir a trabajar y no llevas absolutamente nada. O sea, eso es algo que es de pensar y tú dices, wow, esto es algo que tienes que hacerlo con fe, creyendo en la palabra de Cristo, de que donde yo vaya, seré alimentado, donde yo vaya, recibiré bebida, donde yo vaya, me darán un alojamiento. O sea, eso es de fe y es una obediencia como la que fue Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. Los apóstoles salieron, obedecieron a Dios. Me gusta esa parte. Ahora, ¿tiene algo de malo? O sea, si yo voy a hacer un viaje a una ciudad a predicar, ¿tiene algo de malo que yo lleve comida, que lleve una maleta con ropa, o que lleve dinero para comprar comida, o que lleve, no sé, lo que voy a necesitar para el camino? Pero fíjese, Jesús, ¿cuáles son las instrucciones que Jesús les da a ellos? Y les dijo, no toméis nada para el camino. Nada. O sea, nada, no es nada, ni agua, pues, nada. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Yo me pregunto, ¿por qué? Me gustaría que abriéramos el debate en eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesús no quería que llevaran nada? Porque debemos aprender a confiar en la palabra, en Dios. A depender de Él. Si vamos a trabajar para Él, Él nos va a ayudar.
Algo que ¿Será yo que he estás aprendido aprobando la fe de aquí, los apóstoles? yo creo que Pero yo no esta- sé. Hermano, porque Dios iba a sustentarlo a cada uno de ellos. O sea, ellos dependían de Dios y como obedientes, y Dios los proveía todo lo necesario. Fíjese en Mateo, el Sermón del Monte. Un momentico, Mateo, el Sermón del Monte. ¿Dónde está? En el capítulo 6, versículo 25 en adelante. El afán y la ansiedad, dice el título acá. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y ese es el mensaje. ¿Este mensaje para quién era? Él sentándose, dice, empieza el Sermón del Monte, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, ¿a quién les enseñaba? Había una multitud, pero ¿a quién le enseñaba él? A sus discípulos. Entonces aquí cuando él le dice, no lleven nada, ¿es por qué? Porque ya les había enseñado que Dios los iba a cuidar. Es lo que yo saco como conclusión. Que Dios les iba a proveer. En Mateo. Sí, él provee. Dime, Alejandro. Sí, no, que él le iba a proveer eso. Exactamente. No había necesidad de nada de eso. Y eso es también simbología de que el reino de los cielos no vamos a tener necesidad de nada de esto. Sí, pero en el mundo sí van a tener necesidad. Pero fíjese, Sí. Después que le dice todo eso, fíjese Mateo, complementa un poco más la historia. El versículo 11 de Mateo 10, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, ¿quién es digno? O sea, Jesucristo no le dijo a ellos, cuando lleguen a una aldea o una ciudad, quédense en la calle, duerman en la plaza. No le dijo eso. Pero le dijo, busquen a alguien que sea digno. ¿Qué llamamos nosotros una persona digna? Me imagino que una persona temerosa de Dios y dispuesta a escuchar el mensaje que ellos tenían que darles. Y dice, posen allí. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenía esa persona digna cuando tú recibes a dos apóstoles que los están visitando, dos personas que vienen de parte de Dios? Tiene el deber de sustentarlo, ¿verdad? Y Jesucristo mismo lo dice, lo dice así, que el obrero es digno de su comida, de su salario. El obrero es digno. O sea, si usted está trabajando por parte de Dios, Dios no va a dejar que ustedes padezcan necesidad tanto de alimento, vestido, como lo habla en el Sermón del Monte, ¿verdad? De lo que leímos hace rato. O sea, que Dios siempre nos va a garantizar que vamos a tener eso cuando buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia. Entonces, cuando tú entras a la casa de alguien que te va a recibir, esa persona te va a sustentar. ¿Y de parte de quién viene eso? De parte de Dios. Aunque utiliza a las personas para eso, Dios usa a las personas para que hagan la obra, pero todo viene de parte de Dios, porque Dios siempre va a colocar a alguien que es el que te va a ayudar y te va a sustentar en tus necesidades, por lo menos las necesidades básicas que eran la comida. Me imagino que por eso es que Jesús los envía sin que lleven nada, ni siquiera bordón, ni siquiera nada, ni alforja, ni pan, ni nada, ni dinero, o sea, ni dinero, no tienen ni para comprar, sino que ellos tenían que llegar a la ciudad, buscar una familia que fuera digna y posar allí. Entonces ellos tenían que confiar en Dios. Entonces no solamente les estaba dando poder para hacer milagros, para echar fuera demonios, sino que también les estaba haciendo tener fe. O sea, estaba haciendo que su fe creciera también. El hecho de que ellos pudieran curar personas, echar fuera demonios, su fe aumentaba. Y el hecho de que fueran alimentados, fueran sin nada,
y que la provisión que ellos iban a recibir iba a venir de parte de Dios, o que Dios no iba a dejar que ellos pasaran necesidad, eso también aumentaba su fe, hacía que su fe aumentara. Porque si ellos llevaran todo, o sea, el hecho de que yo voy en un viaje y llevo todo lo que yo necesito es porque yo no confío que voy a tenerlo cuando llegue al destino donde voy, sino que yo tengo que llevarlo porque no confío. Pero cuando yo dejo de llevar cosas, cuando yo dejo de llevar lo que yo necesito realmente para el destino donde voy, es porque estoy confiando de que los voy a obtener de alguna manera. Y aquí ellos sabían que Dios no nos iba a dejar solo, el que los estaba enviando era Jesucristo. Y el mismo Dios los estaba enviando a esa misión. Entonces Jesucristo mismo sabía que ellos no iban a pasar necesidad, que ellos no iban a padecer en ese viaje. Entonces era una manera de que ellos tuvieran fe y aumentarle más la fe, que tuvieran una fe más firme, porque los estaba entrenando. A pesar de que los estaban mandando ya al campo de batalla a enfrentarse a las personas, a predicarles, pero los seguía entrenando para que su fe fuera creciendo, porque después los iba a dejar solos, no iban a estar solos, porque el Espíritu Santo venía a habitar en ellos, pero tenían que hacer el trabajo ellos tenían que dedicarse a hacer el trabajo. ¿Qué más vemos acá en este texto? ¿O alguien tiene algún comentario, otro comentario que se pueda hacer? Sí, Agustín, bueno, ya lo de sacudir el polvo de vuestros pies, esa parte, no sé si ya la vas a tocar, esa parte es increíble. Sí, esa otra parte que vemos acá. ¿Alguien tiene comentarios sobre eso? Sí, yo quisiera... ¿Quién? Ajá. Acá. Dígame. Acá, yo. Ya, Sí. claro, yo quería decir algo. Es como una especie de examen la que tenían ellos. Habían estudiado con Jesús la forma o sea, vieron a Jesús hacer milagros, sacar demonios, curar enfermos, habían visto toda la teoría y este era el momento de un examen. Tenían que ellos mismos hacer todo el trabajo sin Jesús. Tenían que confiar en Él, tenían que saber que lo iban a poder hacer sin Él, como decía usted, aumentar la fe y todo eso, y hacer las cosas solitos, sin Jesús ahí, porque Jesús les dio el poder de que lo hicieran y no iban a estar con Jesús. Entonces, claro, como dice usted, aumentar la fe, eso era lo que yo también quería decir. Y el tema también de sacudir el polvo de sus pies, Jesús lo hacía todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, se fue de la región de los Gadarenos también, o sea, lo rechazaron y él se fue. Así que los discípulos también tenían que aprender a hacer eso, como lo hacía Jesús, a como sacudirse el fracaso, digamos, y seguir adelante. Porque todo el tiempo lo estuvieron viendo con Jesús, de todas partes, bueno, no de todas partes, pero de muchas partes no lo querían. Entonces ellos también tenían que aprender a hacerse fuertes y poder predicar el evangelio, y donde no los quieran escuchar, irse solamente. Sí, claro, porque los momentos que venían eran difíciles, porque hasta el hecho de que los romanos capturaran a Jesús y que lo terminaran crucificando, era un momento difícil que iban a vivir también ellos. Entonces era como fortalecerlos un poco para que pudieran aguantar toda esa situación que venía, aparte del trabajo que iban a tener también cuando él ya no estuviera. Entonces, sacudir el polvo, dice el versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. O sea, en testimonio hermano Agustín. Dígame, hermano. Ayer que me tocaba dar la segunda parte de la enseñanza de Bernabé, cuando andaba Bernabé y Pablo predicando el evangelio y estaban los enemigos estaban los enemigos de la cruz resistiéndose y haciendo todo lo posible por callarlo, Pablo decía: vamos a sacudir los polvos de nuestros pies aquí, vámonos para otro lugar. Y eso indicaba de que no podemos, como dice, creo que es Marco, que no podemos echarle las perlas a los cerdos, pues, porque aquel de que se resiste realmente no está interesado en lo absoluto en el mensaje. Y muchas veces caemos en ese error con nuestra familia, que queremos como que, juro, claro, nosotros porque tenemos conocimiento de qué puede pasar con ellos si se van de este mundo sin Cristo. Entonces, claro, es una preocupación natural de nosotros, ¿verdad? Como son nuestros seres queridos.
pero queremos insistir con miembros de nuestras familias que no quieren, pues. Y lamentablemente, pues, lo que hacemos es justamente, como dice la palabra, echándole perlas a los cerdos, porque lo que hacen es pisotearla, como dice la palabra. Y eso pues nos anima a que tenemos que ir a esas personas que sí están hambrientas del mensaje y no perder tiempo, como hacía Pablo, pues vámonos de aquí, no quieren oírnos, pues vamos a otro lugar donde sí hay los que nos quieren oír. Gracias. Sí, esa historia que usted está contando es Antioquía de Pisidia, cuando ellos fueron en el capítulo 13 de Hechos, Bernabé y Pablo, ellos fueron a Antioquía de Pisidia y predicaron en la sinagoga. Dice que muchos gentiles creyeron, algunos judíos creyeron, pero los líderes no. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos quisieron, sacudieron el polvo de sus pies, como diciendo, ni siquiera la tierra de ustedes me la quiero llevar. O sea, los dejo allá ustedes, porque no quieren saber, no quieren conocer. Entonces aquí Jesucristo, o Lucas cuando escribe, él dice que eso es un testimonio contra ellos mismos, contra la misma ciudad que los apóstoles estaban dejando, porque ellos simplemente no lo querían recibir o no querían escuchar el mensaje que ellos estaban llevando. No solamente la ciudad, hasta la casa no, una casa que ellos llegaran y no lo quisieran recibir. Sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. O sea, a pesar de que estos apóstoles, chao Fidel, Dios te bendiga, a pesar de que estos apóstoles estaban haciendo milagros, estaban haciendo señales que testificaban que lo que ellos hablaban no era su propia voluntad, no era su propia palabra, sino que ellos venían de parte de Dios. Entonces, es lo que pasaba en ese siglo, en el primer siglo, y es lo que sigue pasando hoy, lo que Fidel decía. O sea, hay personas que necesitan ver milagros todavía para creer, y ya eso no es necesario, porque ya Dios nos dejó toda la escritura, algo que no poseían en el primer siglo las personas. Era difícil tener acceso a las escrituras. Ellos les enseñaban de memoria las escrituras, tenían que aprenderse de memoria, pero tener una Biblia en la mano, en la casa, nadie las tenía. Yo nada más estaba en la sinagoga y se leía los sábados los rollos, que era lo que ellos tenían en la sinagoga. Entonces, el que no quiere creer, simplemente no se puede hacer más nada. Es lo que está haciendo Jesús. O sea, si ellos no quieren creer, allá ellos. O sea, es como pasó con como los gadarenos. Ellos simplemente le dijeron a Jesús, vete. Y Jesús se montó en la barca y se fue. Más nada. Es cuestión de decisiones. O sea, nosotros tenemos que tomar las decisiones. Dios deja que tomemos decisiones. A veces tomamos decisiones erradas y las decisiones erradas traen consecuencias malas. Cuando tomamos decisiones correctas, las decisiones correctas traen consecuencias buenas. Entonces, decisión es lo que tenemos que tratar de saber cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar, y muchas personas toman la decisión errada, simplemente por sus ambiciones o por continuar con su vida y vivir la vida como les parezca mejor. Y eso es lamentable. Y saliendo, dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué anunciaban ellos? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién se acuerda qué es el evangelio? Buenas noticias. Exactamente. Ahora, ¿qué evangelio predicaban ellos? El evangelio del reino se había acercado, el reino de los cielos se había acercado. Ellos no predicaban el mismo evangelio que predicamos nosotros, predicamos el evangelio de Cristo. Ellos predicaban el evangelio del reino, que el reino se acercaba. Esas eran las buenas noticias, que el reino estaba por establecerse. Ahora nosotros predicamos la manera de entrar al reino que ya está establecido, que es Jesucristo, que es mediante su sacrificio. O sea, eso es lo que predicamos nosotros. Entonces no hay que confundir, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo ellos predicaban el evangelio si Jesucristo ya no había muerto? Porque cuando le preguntan, ¿qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. No, eso no es. Eso es el sacrificio de Cristo. Es el evangelio de Cristo, que es el que predicamos nosotros. Pero el evangelio que predicaban ellos
Era el evangelio del reino de Dios que estaba cerca, que se había acercado. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, lo mismo que le predicaba Jesucristo cuando empezó su ministerio público. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Amén, Hermano hermanito. Roberto, no ha dicho nada. Hermanito Roberto Miranda. Sí, lo que estoy viendo aquí y estoy pensando desde el capítulo anterior, ¿cómo se sentiría Jairo cuando su niña de 12 años estaba muriendo? ¿Qué desesperación sentiría? Y que le rogaría a Jesús que fuera con él, porque no sabía que Jesús podía sanarla simplemente con su pensamiento, ¿verdad? Sí. Y cuando empiezan a caminar, le interrumpe una señora. ¿Cómo se sentiría él que se detuviera el camino, ¿no? Yo si fuera Jairo, diría, ¿quién es esta señora que está aquí molestando? Quítela de ahí. Yo le hubiera pateado a esa mujer, ¿no? Y qué tremendo, qué tremenda lección para nosotros, porque pensamos que sabemos lo que puede hacer Dios, pero realmente no sabemos. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y luego aquí en esta salida, cuando les dice que no lleven bordón y todo eso, claro, es una prueba de fe, pero yo he estado los últimos, ¿qué me quieren hacer? 92, casi 30 años, ¿no? Los últimos 30 años he estado viajando como loco en misiones, ¿no? Y no iba a pie como ellos, ¿no? Con sandalias y pies sucios y lo que sea, pero iba en aviones, en autobuses, en carros. Y me estoy acordando de una vez que llegué a una de las ciudades a donde yo iba, me recibieron estos hermanos tan lindos y me enfermé. Me tuvieron que llevar a un hospital y luego tuve que pasar y me tuvieron que cuidar 3, 4 días después de que salí del hospital en su casa, llevándome comida a la cama y porque me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia. Y encima de todo eso, como es que era en México, yo cuando iba a México iba en carro, manejando desde aquí, desde Texas. En la mañana, a las 6 de la mañana, me levanto para ir al baño y oigo un ruido y veo por la ventana afuera al hermano de la iglesia, que era un anciano de la iglesia y anciano de edad, así de mi edad, lavando mi coche con ¿verdad? Una manguera, con agua, con jabón. Me estaba lavando los pies, hermano. Ese anciano me estaba lavando los pies. Y me pongo a pensar de tantos lugares. Hemos ido a lugares donde ustedes los conocen ahí en Venezuela, las Amazonas, ¿no? Con los indígenas, durmiendo en la tierra con un petate, ¿verdad? Dentro de una casa de plástico hechos con bambú, con garrizo. No hay cuartos, durmiendo todos juntos. No hay baño. Dios es muy grande. Dios es muy grande. Hay que confiar en Él. Amén. Esa gente que no tiene nada son más hospitalarios que otros. Le dan lo que tienen, ¿no? Y se queda uno con ellos y le dan lo que tienen. Tienen que caminar 500 metros para traer agua en baldes porque no tienen agua. Y le traen agua a usted para que usted se bañe. Y le sirven a uno. ¿Cómo no va a ir uno a esas cosas? La experiencia de evangelizar y salir
visitar gentes y a buscar albergue en diferentes lugares es maravilloso. Porque eso nos enseña cómo es Dios realmente. Porque Dios nos cuida en tantos, tantos lugares. A donde vaya uno. Eso es muy bonito quedarse en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Pero también es bellísimo quedarse en una tienda de campaña donde viven estas gentes que le dan lo poquito que tienen. Ni siquiera usan dinero, ¿verdad? Hacen trueques, cebollas por tomates, ¿verdad? Y le dan lo que no tienen. Matan su gallina para que usted coma. Y le dan la pechuga. Y insisten en que usted se la coma. Eso para mí esa es la manifestación de Dios más grande. Y qué bonito entrenamiento le estaba dando a sus discípulos, el Señor Jesús, para que viera cómo lo recibían. Sí, hay lugares también donde no te reciben. Y sí ha habido lugares, tristemente, pero no importa. O sea, no sé cuántos lugares haya visitado, yo no tengo ni la menor idea. Quizás sean 500, quizás sean 1000. Puedo contar quizás 2 o 3 lugares donde no nos han recibido. Y tuvimos que sacudir el polvo de nuestros pies. Decir borrón y cuenta nueva, pero eso no nos detuvo. No nos detiene para nada. Dios es grande, hermanos. Definitivamente. Eso es lo que estoy pensando, por eso estoy callado. Perdón la interrupción, gente. No, ya con esto ya estamos terminando ya la lección de hoy. Yo creo que ya son más de las 9, ¿no, Alejandro? Sí, estamos en el cuarto. El hermano Robertito me hizo acordar cómo Agustín y yo nos íbamos a un pueblo y nos levantaban las gallinas caminando en el techo de la casa. El gallo no despertaba y la gallina corriendo en el techo. Y allí mataron el becerro gordo, hermano, para nosotros una vez. Sí, señor. Así es. Sí, es. Bueno, Yo recuerdo en Amazonas que estábamos allá en unas comunidades indígenas y había mucho sol y mucho polvo. Y los indígenas tenían un refrigerador. Y nos llevaron a una casa donde uno de ellos en su choza tenía un refrigerador. Y él era un hermano, y el hermano nos brindó unos helados, que ese helado fue el que a mí me supo el mejor helado de la tierra, y era de auyama pura, no tenía más nada, no tenía ni azúcar, ni leche, ni nada, era solo auyama machucada en una bolsa congelada. Pero en ese calor, imagínate tú la gloria que sabía el helado, y era de puro auyama. Y el hermano estaba feliz porque él decía que era lo único que nos podía brindar, pero fueron experiencias bien lindas predicando en el Amazonas, en el territorio federal Amazonas, entre las comunidades indígenas. amén, amén, hermanita. Amados hermanos, ya estamos finalizando. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, ya con esto creo que podemos terminar. Ya, si no hay más preguntas o más comentarios.